El Business Intelligence, por sus siglas en inglés, es un tipo de software y esta hace referencia al uso de estrategias y herramientas las cuales sirven para transformar información en conocimiento con el objetivo de mejorar el proceso de toma de decisiones. Eh, este, em, si lo llevamos al tema de la salud, las organizaciones utilizan el VA clínica en muchos aspectos de sus procedimientos y en procesos de atención a los pacientes que incluyen la planificación del síntoma del tratamiento en función de los síntomas. También tenemos la coordinación y programación del personal de función del volumen de pacientes, administración de la cadena de suministros de las instalaciones, identificación de los pacientes que necesitan atención de seguimiento o alertas a terceros que informan a los proveedores de servicios que necesitan los pacientes. Esto, pues, como ya se ha mencionado, lo que va a ayudar también mucho es a la toma de decisiones de las empresas o en este caso de las clínicas para poder tomar buenas decisiones al momento de dar un diagnóstico, al momento de planificar un tratamiento de acuerdo con los síntomas que existen, de acuerdo a la coordinación y programación que hay del personal y funciones, de acuerdo a la administración y suministros de las instalaciones que tengan, de acuerdo a lo que el paciente necesita en atención a un seguimiento sobre alguna enfermedad o algo. Y también al momento de que los pacientes o proveedores necesiten algo ellos mismos, y esto pues va a ayudar más que nada a, a una mejor toma de decisión y a tener un diferentes y buen uso de estrategias y herramientas para poder transformar el conocimiento. Antecedentes. 1956, IBM inventa las unidades de disco duro, que llegaron a particulares empresas de la mano de los PCs. IBM, por sus siglas en inglés, es International Business Machine Corporation. Es una reconocida empresa multinacional estadounidense de tecnología, la cual se seguirá nombrando a lo largo de estos antecedentes. En 1958, el investigador de IBM, Peter Lund, utiliza el concepto Business Intelligence. Peter Lund fue un informático alemán que trabajó para IBM y creó entre las más de 80 patentes que le concedieron el algoritmo de Lund. Este algoritmo también se le conoce como algoritmo de módulo 10, el cual es una fórmula de suma de verificación utilizada para validar una diversidad de números de identificación, como números de tarjetas de crédito, números email, entre otros. En 1970, SAP y otras empresas desarrollan aplicaciones de negocio que facilitan la introducción de datos en bases de datos. En 1980, estas bases evolucionan y permiten almacenar más datos de diversas fuentes en una única fuente de base de datos, a lo que conocemos ahorita como Big Data. En 1990 se empiezan a desarrollar y comercializar más herramientas de inteligencia de negocios. En el 2000 se empezó a entender el potencial del uso de la software de Business Intelligence, ya que facilitaba muchísimo más las cosas para estar haciendo gráficas y mejorar sus estadísticas para sus estadísticas futuras, teniendo ya esta base de datos acumulada. Y para terminar, en el año 2007, por primera vez en la historia, se genera más información en un año de lo que se había producido en los 5000 años anteriores. ¿Por qué? Porque ya se sabe cómo administrarse, cómo almacenarla, cómo organizarla y cómo aprovecharla al 100%. Entonces es mucho más fácil y mucho más digerible para las personas que hacer como lo hacían antes. Ahora tenemos las características del Business Intelligence. Como primero tenemos la accesibilidad a la información, que esta básicamente nos ayuda a garantizar el acceso a los usuarios de todos los datos sin que influya la procedencia de estos mismos. Tenemos el apoyo a la toma de decisiones, que esta debe permitir al usuario que seleccione y pueda manipular los datos que se interesen para realizar un análisis más personalizado, y esta ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de su actividad. Tenemos la orientación al usuario final, que esta será clave en que el sistema sea intuitivo y de fácil manejo para que no importen demasiado los conocimientos técnicos. Tenemos características más importantes como la observación, la comprensión, la predicción, la colaboración y la decisión.
Usos del Business Intelligence en las empresas. El Business Intelligence, también conocido como BI, es un conjunto de herramientas, técnicas y procesos utilizados para recopilar, integrar, analizar y presentar datos de la empresa con el fin de mejorar la toma de decisiones y el rendimiento de los negocios. El BI se basa en la utilización de datos y análisis para proporcionar a los ejecutivos y otros usuarios de la empresa una visión más clara y completa de su negocio. Esto les permite tomar decisiones informadas y mejorar el rendimiento de la empresa en términos de rentabilidad, eficiencia y competitividad. El BI incluye una amplia variedad de herramientas técnicas, como dashboards y paneles de control, informes y análisis en profundidad, sistemas de alerta y previsión, y soluciones de análisis de datos en tiempo real. También puede incluir la utilización de técnicas de análisis de datos y Machine Learning para descubrir patrones y tendencias en los datos de la empresa. El BI es especialmente importante en las empresas porque les permite utilizar la información disponible para tomar decisiones informadas y mejorar el rendimiento del negocio. Un ejemplo de ello es una empresa que puede utilizar el BI para analizar sus ventas, costos y márgenes de beneficio, lo que le permite identificar áreas de mejora y optimizar sus operaciones. También puede utilizar el BI para identificar oportunidades de crecimiento y desarrollar estrategias de marketing más efectivas. De forma resumida, el BI es una herramienta fundamental para cualquier empresa que quiera tomar decisiones informadas y mejorar su rendimiento. Buenas, yo les estaré hablando sobre la relación de los análisis de datos. Actualmente se utiliza la inteligencia para los negocios y se utiliza para analizar las posibilidades del éxito y en ello se analiza y se utiliza para las ideas del negocio y todo lo que ha transcurrido o la trayectoria del pasado y el presente de la empresa. En esto se recopilan la información sobre la empresa, su plan de acción, sus fortalezas, sus debilidades de la empresa, el mercado, la competencia, etc. En ello, pues igual se usan los datos para anticipar las tendencias, de igual forma los resultados. También lo que es la BA, que es lo que incluye la minería de los datos, el análisis estadístico y el modelado predictivo que ayuda a tomar las decisiones pues más informadas. Entre las principales técnicas mayormente utilizadas en los negocios inteligentes, o mejor conocido por sus siglas BI, encontramos la minería de datos, donde se utilizan bases de datos estadísticas y aprendizaje automático para descubrir tendencias en grandes conjuntos de datos. A su vez encontramos la generación de informes, donde se comparten el análisis de datos con las partes interesadas para que puedan sacar conclusiones y tomar decisiones. También encontramos valores de referencia y métricas y de rendimiento, donde se comparan los datos de rendimiento actuales con los datos históricos para realizar un seguimiento del rendimiento en función de los objetivos. A su vez encontramos el análisis descriptivo, donde se utiliza un análisis de datos preliminares para averiguar qué sucedió. También encontramos la generación de consultas, donde se extraen las respuestas de los conjuntos de datos de la BI. Además se hacen preguntas específicas sobre los datos. También encontramos otra técnica que es el análisis estadístico, que nos ayuda a tomar los resultados de análisis descriptivos y explorar aún más los datos utilizando estadísticas para determinar cómo sucedió esta tendencia y por qué. Otra técnica muy importante y también muy utilizada es la visualización de datos, donde se convierte el análisis de datos en representaciones visuales como cuadros, gráficos e histogramas para consumir datos con mayor facilidad. También otra técnica es el análisis visual, donde se exploran datos a través de la narración visual para comunicar ideas sobre la marcha y mantenerte dentro del flujo del análisis. Y por última técnica, o al menos de las más utilizadas, es de la preparación de datos, donde se compilan múltiples fuentes de datos identificando las dimensiones y medidas, preparándolos para el análisis de datos. Principales herramientas utilizadas en los negocios inteligentes. Fuentes de información. Este tipo de herramienta es aquella que nos va a servir para alimentar la bodega de datos, llámese así al repositorio donde van a converger todos los datos que se necesitan para el análisis de la problemática.
A su vez encontramos la integración de datos, el cual es un componente en el cual se va a realizar todas las fuentes de información para llevar todos los datos a la mencionada bodega de datos. El proceso realiza la extracción, transformación y carga de datos. De allí su nombre de cada una de las fuentes y los lleva hacia un único repositorio de datos. La bodega de datos va a almacenar los datos logrando su flexibilidad, facilidad de acceso y administración. Otra herramienta muy importante donde se implican las páginas de recopilación de datos es la herramienta del análisis, el cual es el proceso de utilización de herramientas de procesamiento analítico en línea. Va acompañado de programas de visualización de información, análisis y navegación. Bueno, ahora yo les hablaré sobre el cuadro de mando integral. Primero les voy a explicar qué es. El cuadro de mando integral, o abreviado es CMI, o también conocido como Balance Scorecard, que en inglés se pronuncian las siglas BSC, es una herramienta de gestión empresarial cuyo principal objetivo es evaluar el crecimiento de una organización, su rendimiento, sus objetivos estratégicos para alcanzar las metas tanto a largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Esto funciona a través de una serie de indicadores numéricos y gráficos de control financiero, de escotaje y demás áreas de las empresas, que ofrecen una visión general, objetiva en tiempo real, que nos ayudan a tomar las decisiones de los directivos en las empresas. Ellos se van basando en 4 aspectos. Número 1, la financiera. En la financiera se ven los indicadores financieros de las empresas, ya que podrán maximizar su valor y crecimiento, como por ejemplo el aumento de costo de ventas o reducir el coste de algunos procesos para ser más productivos. En el otro punto, que es el cliente, que es el cuadro de mando donde deben recogerse métricas que midan el grado de la relación con los clientes. En el otro punto son los procesos internos. En ellos se agregan el valor a los productos y servicios, siendo además fundamentales para cualquier estrategia de reducción de costo. En el otro punto de formación y desarrollo, en esto aporta información sobre los intangibles de la empresa, como son el capital humano, pues también entran las habilidades, capacidades y competencias. El informativo y de comunicación, como son las redes e infraestructuras informáticas y de la comunicación, y también lo que es el organizacional, que pues ahí se ve lo que es la capacidad y organización de la empresa, pues para realizar los distintos procesos. Aquí vamos a ver en cómo se aplica de igual forma, ya que lo expliqué qué es, cómo funciona, en qué consiste, las ramas, cada cosa que aporta. Ahora voy a explicar cómo se aplica en la medicina. En la medicina se aplican, puse algunos ejemplos que yo considero importantes. Consideré 5 puntos. En ellos son, primer punto, lo que es la planificación del tratamiento en función de los síntomas. En esto se abarcan todos los síntomas, todo, tener más que nada un chequeo, tener un muestrario, unos resultados, tener la información, un registro de cada tratamiento, de cada cuánto tiempo lleva, qué está tomando, cuántos días se va a estar, una rehabilitación, cuánto tiempo va a durar em, en urgencias, etcétera, etcétera, etcétera. Más que nada, eso lo hace en cualquier organización, cualquier institución, para tener más organizado toda su información, etcétera. En el otro punto, que es coordinación y programación del personal en función del volumen del paciente, esto se basa, bueno, aquí se están basando más en la coordinación y programación del personal de salud. Se van a de tanto lo que va a hacer cada tarea, tanto el médico para programarse de hacer cada una de sus tareas en función de atender al paciente, dándole pues una buena atención, un buen tratamiento, un buen diagnóstico, etcétera, etcétera.
En el otro punto, que es administración de la cadena de suministros de la instalación, es que tienen la atención, el mantenimiento que le dan a las instalaciones, tanto al hospital, tanto a los aparatos que hay para darles la atención a los pacientes. Eso es a lo que se están basando, en tener una buena calidad. Otro punto son las alertas de terceros que informan a los proveedores de servicios que necesitan los pacientes. Pues de esta manera se evita la necesidad de tener varias visitas. Obviamente aquí se tiene pues que tener un horario. En esto pues ya lo mencioné, se hacen unos horarios, tanto para que no haya acumulación de personas, de personal de la salud, de proveedores, de las visitas que van a visitar a sus enfermos, a sus familiares. Entonces tratan de tener todo por una sanidad, tratan de tener unos cuidados específicos. En el otro punto, que es identificación del paciente que necesitan en la solución del seguimiento, esto se refiere a que siempre al paciente se le tienen que tomar sus datos personales, tipo de sangre, domicilio, alergias, su edad, su fecha de nacimiento, el número de sus familiares, todo ese tipo, ya que pueden suceder algunas complicaciones y pues para acudir a alguien cercano a él por si el paciente no puede tomar una propia decisión, ya que se puede considerar en un estado grave o en algún caso de urgencia, más que nada. Bueno, eso sería todo de mi parte. Hasta luego. Ejemplos del Business Intelligence en medicina. El Business Intelligence puede ser utilizado de diversas maneras en el ámbito de la medicina y la atención médica. Algunos ejemplos de cómo este puede ser utilizado en este campo incluyen análisis de datos de pacientes. Gestiona grandes conjuntos de datos de pacientes, ya sea historiales clínicos, resultados de prueba y tratamientos, para así identificar patrones y tendencias. Esto ayuda a los médicos a tomar decisiones informadas sobre el tratamiento de los pacientes y a identificar problemas de salud subyacentes. Gestión de recursos. Permite analizar el uso de los recursos médicos, ya sea camas de hospital, equipos médicos y medicamentos, para así optimizar su uso y mejorar la eficiencia de los servicios médicos. Monitoreo de calidad de la atención médica. Evalúa la calidad de la atención médica proporcionada por una institución médica o por un médico individual. Esto ayuda a identificar áreas de mejora y a tomar medidas para mejorar la calidad en la atención médica. Investigación clínica. Es utilizado en la investigación clínica para analizar grandes conjuntos de datos y descubrir patrones y tendencias en el tratamiento de enfermedades específicas. Esto puede ayudar a los médicos a desarrollar nuevas terapias y tratamientos más efectivos. De forma resumida, el Business Intelligence puede ser utilizado de diversas maneras en el ámbito de la medicina y la atención médica, desde el análisis de datos de pacientes hasta la gestión de recursos e incluso el monitoreo de la calidad en la atención médica y la investigación clínica. PLN. El procesamiento del lenguaje natural es el campo de conocimiento de la inteligencia artificial que se ocupa de la investigación para comunicar las máquinas con las personas mediante el uso de lenguas naturales, como el español, el inglés o el chino, solo por mencionar las más populares o usadas, entre comillas. Virtualmente, cualquier lengua humana puede ser tratada por los ordenadores, pero lógicamente, estas limitaciones entre las personas en el interés económico o práctico hace que solo las lenguas más habladas o utilizadas en el mundo digital tengan aplicaciones en uso. Pensemos en cuántas lenguas habla Siri, son 20, o Google Assistant, que son 8. El inglés, español, alemán, francés, portugués, chino, árabe y japonés, no necesariamente en este orden, son las que cuentan con más aplicaciones que las entienden. Google Translate es la que más lenguas trata, superando el centenar, pero hay entre 5.000 y 7.000 lenguas en el mundo. Las lenguas humanas pueden expresarse por escrito, oralmente y también mediante signos. Naturalmente, el PLN está más avanzado en el tratamiento de textos, donde hay muchos más datos y son más fáciles de conseguir en un formato electrónico. Los audios, aunque estén en formato digital, hay que procesarlos para transcribirlos en letras o caracteres y a partir de ahí entender la pregunta. El proceso de la respuesta es el inverso. Primero se elabora la oración y luego se sintetiza la voz.
Por cierto, la voz artificial cada vez suena más humana, con inflexiones tonales y prosódicas que imitan la producción humana. Hemos llegado a la conclusión que el campo de la salud no está exento del análisis de información para la toma de decisiones, y actualmente se está aplicando el uso de metodologías y nuevas tecnologías que ayudan a médicos y administradores a tomar decisiones que mejoran la calidad de la atención, así como la seguridad del paciente en su ciclo de prestaciones de salud. Tenemos claramente que los negocios inteligentes permiten que el personal médico determine el mejor tratamiento o procedimiento de su paciente. Además, se pretende utilizar un solo sistema a nivel público y privado para de esta manera consolidar los datos ingresados en varios sectores, tanto hospitales, clínicas o especialidades, y así tener una herramienta precisa, confiable, eficiente, dinámica y ágil.